Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 14 de julio del año 2021. Saludo a quienes nos acompañan hoy. Patricia González, en primer lugar, buen día. Buen día para ustedes. Leonardo Costa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Y Agustín Iturralde, ¿todo bien? Muy buenos días, ¿cómo andás, Emiliano? Todo bien, bueno, empezamos con el primer tema. Vamos con dos asuntos de esos que están en el debate político y que, digamos, apasionan incluso a varias de las voces. Este viene de afuera. En Cuba, las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron el domingo dejan hasta ahora un saldo de un hombre muerto y un centenar por lo menos de personas detenidas. Además, el servicio de internet móvil continúa interrumpido o, en algunos momentos, entrecortado por orden del gobierno. Ayer, a través de Twitter, el canciller Bruno Rodríguez negó que las protestas hayan sido un estallido social y volvió a acusar a Estados Unidos de haber instigado las movilizaciones. Rodríguez, además, dedicó Twitter para contestar al presidente Luis Lacalle Pou, que había asegurado el lunes que Uruguay debe manifestar claramente en todos los tratados internacionales en los que participa que Cuba es una dictadura que no respeta los derechos humanos. ¿Qué respondió el diplomático cubano? Bueno, que esos comentarios de Lacalle Pou no lo sorprenden y denotan una vez más desconocimiento de la realidad en la isla. Acá en Uruguay, la Cámara de Diputados va a discutir una moción presentada por la coalición oficialista en la que se reclama al régimen cubano la inmediata liberación de los presos políticos, el cese de las hostilidades y el inicio del proceso de apertura tan ansiado y reclamado por su pueblo. Además, expresa su rechazo a todo tipo de embargo económico, comercial y financiero en la isla. Ese punto coincide con la otra declaración o el otro borrador de declaración que maneja la coalición de izquierdas, el Frente Amplio, que tiene menos puntos y que tiene diferencias con el texto de la coalición multicolor. Ayer en el Senado, el Frente Amplio negó los votos para considerar de forma grave y urgente otro texto firmado por el oficialismo en el que se condenaba el uso de la fuerza y los arrestos indiscriminados contra un pueblo que se manifieste y expresa en paz y conforme a sus derechos. Bueno, cuéntenos cómo están viendo la situación en Cuba, en su contexto a su vez, las repercusiones acá en nuestro país. ¿Quién empieza? Levante la mano el primer voluntario. No hay muchos voluntarios hoy. No, me parece que no. Gabriel, tírate. No, a mí me gusta dividir este tema en dos cosas que son como muy distintas, ¿no? Una es lo que pasa dentro de Cuba y la otra es lo que pasa fuera de Cuba en relación a Cuba, ¿no? Es decir, lo que hablamos en todos los otros países. Y ahí hago una puntualización que me parece importante. Yo en general trato de los temas que menos opino son los temas internacionales, porque me parece que hay realidades que se nos escapan, que cuesta mucho tener buena información, que cuesta mucho tener buen detalle, y principalmente en países como Cuba que marcan tanto la agenda internacional, ¿no? Que aún hoy marcan tanto la agenda internacional en el sentido de muchos intereses, y ahí aparecen en estas políticas internacionales intereses económicos, el pasarse facturas en la interna de la política, por ejemplo, uruguaya, el que se aproveche la situación de Cuba para marcar posicionamientos, y que al final en muchas de esas ocasiones quedan en la nada, como pasó con Venezuela. Yo recuerdo, lo que me vino a la mente cuando empezó todo este tema es en las últimas crisis así importantes, y que incluso hubo crisis fuertes con la frontera con Colombia, fue como el centro de toda la atención internacional, y se pensaba que por un lado podía haber una intervención militar externa en Venezuela, ya sea desde Colombia o desde Estados Unidos, y por otro lado se hablaba de que se iba a caer el régimen de Maduro, y sin embargo después eso se diluye, se achata y desaparece de los titulares, y nos olvidamos que sigue pasando, que no sigue pasando en Venezuela. Perdemos como mucha visibilidad de eso, y eso es lo que a mí más me pasa en relación a estos titulares, ¿no? Como que me termina quedando la sensación de que usamos desde el exterior
los problemas de los países muy reales, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba, y después al final como que todo eso se diluye y nos olvidamos y esas personas siguen viviendo en sus crisis, con sus angustias, con sus problemas, con sus regímenes, con sus decisiones históricas y al final los verdaderos problemas de las personas que son lo que dan lugar a lo que pasa hoy dentro de Cuba, ¿no? Mucha presión social, una pandemia que les puede haber pegado quizás más dura o de manera distinta que en otros países, una crisis económica muy fuerte y esa necesidad de salir a la calle en un gobierno que limita bastante esos aspectos, ¿no? Entonces, al final nos olvidamos mucho y termina quedando como un uso muy político desde el exterior de lo que pasa en estos países. A ver qué dice. Y poca cosa más. ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen esa misma inquietud? ¿Agustín? No. ¿O Leo? ¿Quién iba? No, a ver, que arranco yo. A ver, yo creo que a Cuba le ha pasado lo que a muchos regímenes autoritarios o dictatoriales. El tiempo y las demandas insatisfechas de una revolución que fue y ya no cristalizan la cuarta generación como pasó con otras generaciones, no logra canalizar por un lado las demandas sociales, por otro lado los crecientes cambios que las poblaciones más jóvenes sobre todo plantean, y además una crisis económica devenida, entre otras cosas, de la ausencia de turismo, que era uno de los principales ingresos que tenía Cuba a raíz de la pandemia. Naturalmente, lo que pasa en Cuba es parte de un descontento que en muchos países está. Pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en Nicaragua. Y yo creo que sí, es interesante darle ese marco. Es interesante darle ese marco. Efectivamente, hemos visto en los últimos meses estallidos de protestas en varios lugares del continente. Podía dudarse de que eso ocurriera en Cuba, ¿no? Podía dudarse por la historia, ¿no? Lo que pasa es que, Emiliano, yo estuve 2 veces en Cuba, hace 4 años la última, obviamente que por estar en un viaje que no eran de turismo, pero que de cualquier manera uno tiene muy limitada la capacidad de análisis de un país. Lo que sí uno lograba escuchar era justamente una cosa fue cuando nació la revolución, una cosa eran los Castros y otro es la sucesión del Partido Comunista como se ha dado. El liderazgo que tenía Fidel aún sobre generaciones más jóvenes era muy grande. Acá hay una pérdida de un nexo emocional, me da la impresión, entre lo que fue la dirigencia de la revolución con las nuevas generaciones. El ingreso de la tecnología, el Internet flujo móvil de en particular, ¿no? ¿Cómo? Internet móvil, que es muy limitada todavía en Cuba, pero de cualquier manera está. Y mi impresión es que en una perspectiva ahora mucho más uruguaya, yo creo que desde el punto de vista de un liberal y un republicano hay que condenar estos regímenes como cualquier otro tipo de represión asesina como está pariendo hoy en Cuba. Yo lo pensé en Colombia, lo pensé en Chile y lo pienso en cualquier país. Y a mí me da mucha pena que cuando en la visión casi de hemipléjica que tienen algunos sectores, una cosa parece ser represión y lo otro no es represión, sino que yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Esto es un régimen represivo, dictatorial, que no ha sabido calmar las protestas sociales. De ahí en más también hay que reconocer otros ingredientes que tiene, como pueden ser, obviamente, como dice muy bien Gabriel, el flujo de información que viene desde fuera de Cuba hacia Cuba. El SOS Cuba no es solo la gente de Cuba, también hay mucha gente en Estados Unidos que está en este tema. No hay que olvidarse de eso. Pero me parece que... Tú estás aludiendo a las versiones a propósito de cómo... se generó la movida en redes sociales que derivó en estas... Y es muy probable que haya sido así, y es muy probable que haya sido así, pero eso no quita de que, sobre todo los dichos de Díaz-Canel han sido dignos de un dinosaurio de los 60. Bueno, tenemos 2 posiciones o 2 intervenciones, seguimos, vamos con Patricia. Qué tema difícil y qué lindo tema para discutir. Difícil porque me parece que nos cuesta mucho... no es lo mismo discutir sobre Perú que discutir sobre Cuba, ¿no? Tendemos a tener una visión bastante sesentista de la Guerra Fría y no nos podemos a veces salir de esos razonamientos. Yo creo que hay como 2 cosas interesantes en el proceso de lo que está pasando. Uno es esto que decía Neco, que
que es así. Han habido una serie de revueltas en América Latina, pero en Europa y en el resto del mundo también, que están muy asociadas a las crisis económicas. O sea, que estaría bueno leer y pensar qué está sucediendo en la gente en una situación de la transformación de las subjetividades que genera el encierro de la pandemia. O sea, la gente cambia, cómo vivimos, cómo sentimos la vida después de haber estado encerrados y después de esa situación concreta, cómo vivimos la crisis económica que se instala en los países. Es distinto, está pasando algo diferente, ¿no? Han habido distintas revueltas y creo que estaría bueno mirar eso en general, porque creo que el otro día leía, a propósito del referéndum, un artículo de Botinelli sobre los referéndums del boleto en los 50, y analizando como la sensibilidad que tienen algunos temas. Bueno, pasó en Chile, ¿no? Por un aumento del boleto que decía no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Como algunos hitos concretos condensan la situación económica que viven las personas y hacen que salgan a la calle, ¿no? Y eso es una cosa que está pasando, que hay que particularizar, porque la crisis económica se instala y cada vez empieza a ser más sentida en América Latina. Lo segundo es, bueno, estamos discutiendo en particular sobre Cuba, entonces ahí se nos vienen todos nuestros planteos sobre que son comunistas, si son comunistas, si no son comunistas. Analizamos poco el bloqueo, ¿no? Discutimos poco sobre el bloqueo. Yo creo que de la misma manera que tengo la sensación que algunos actores no pueden reconocer el régimen dictatorial y la imposición revolucionaria que llaman los comunistas, y yo tengo diferencias con mis compañeros comunistas, pero entiendo desde su marco ideológico y conceptual cómo se posicionan, entiendo cómo se paran, entiendo cómo lo ven, aunque no lo comparta. Yo tengo una posición republicana, no obstante, creo que es verdad que no estamos discutiendo sobre que es una isla que hace muchísimos años que está en una situación de bloqueo económico y que eso define la pobreza de ese país y no el régimen que tiene, ¿no? Entonces, hacemos un análisis de variables donde no incorporamos que si Cuba tuviera una libertad comercial como tiene Estados Unidos, como tiene Uruguay o como tiene cualquier otro país, entonces tal vez no fuera un país pobre como lo es y tal vez no tuviera la situación que tiene. Y en eso sí somos responsables, un poco todos, en cómo hemos dejado esa discusión de lado y hemos priorizado nuestros acuerdos comerciales. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Cuba es parte de algo que está pasando en América Latina y que es muy interesante de leer, cómo el avance de las crisis económicas van a impactar sobre los modelos de gobierno y sobre los regímenes de gobierno. Pero también creo que nos cuesta a veces dar una discusión un poco más general, asumiendo que tenemos diferencias, ¿no? Que vemos desde lugares distintos, que pensamos distintos, pero que hay cosas que nos tienen que parecer mal a todos, por ejemplo, la represión. Agustín, quedaste tú para el final. Para el final. A ver, comparto que es un tema tan grande, ¿no? Tenemos ahora un disparador para hablar, pero es un tema grande que es difícil. Creo que por eso se generó ese silencio ahí en el arranque de quién arranca. Bueno, ¿cómo ordeno un poquito las ideas con esto? Cada tanto Cuba se cuela en la agenda política uruguaya, cada tanto. Esta vez a propósito de acontecimientos singulares, ¿no? Porque lo que se vio el domingo no es algo frecuente en Cuba. No es algo frecuente y creo que se combinan, retomando un poco lo que decían Patricia y Neco, una situación particular, un estallido social particular, una crisis sanitaria y económica y material particular, con la duda de si acá hay algo nuevo en Cuba. ¿Qué es Cuba? Es una dictadura tremendamente estable. Cuba es una dictadura que logró durante 60 años sostenerse, una primera parte muy auxiliada por la URSS, pero de los 90 para acá no, y a diferencia de otros regímenes dictatoriales que pueden haber en América Latina hoy en día, aparentemente había logrado y aparte había generado ya generaciones de cambio cultural, de idiosincrasia, de gente, bueno, comprometida con la revolución. Parecería, y eso es lo novedoso, parecería que hay algo nuevo acá, que hay una generación nueva de cubanos que no tiene esa... no me sale, no quiero ser despectivo con la palabra, pero que no tienen un poco más de rebeldía y de espíritu crítico para analizar el régimen, y en particular se mezcla el cambio de liderazgo y la salida de los hermanos Castro, ¿no?
acá creo que lo que tenemos y lo que fin de podemos... semana lo que se podemos, marcó que Raúl Castro participó de las deliberaciones de gobierno a propósito de la situación que se había dado, ¿no? Y esa información se dio y se resaltó. Sí, esa se resaltó justamente como una forma de atar esto y, bueno, una eventual legalidad de Israel. A ver, creo que lo primero que hay que decir claro, que me niego a tener la discusión, pero creo que hay que reafirmar, porque la discusión vuelve cada vez que hablamos de Cuba. Esto es una dictadura, mire como se lo mire, en cualquier forma de analizarlo, por lo menos como entendemos, más o menos como entendemos la democracia en Uruguay. Un gobierno limitado, con poder limitado, mínima pluralidad de discusión de ideas, libertad de expresión, libertad de prensa. Bueno, eso no está presente ni remotamente, pero la Constitución cubana directamente explica que la libertad de prensa está sujeta a los intereses de la revolución. O sea, a mi juicio, y con mucho respeto, porque Patricia ya me está haciendo alguna cara, creo que no merita ningún tipo de discusión sobre todo en el marco que discutimos todos los miércoles acá, en esta tertulia, sobre qué es democrático y no es democrático. Me parece que claramente está por fuera. Pero parecería a veces que para Cuba hay otra vara. Y después una referencia al tema del bloqueo, y dejo alguna otra cosa para una segunda, que yo creo que ha sido un tremendo error de los Estados Unidos, una política tremendamente equivocada, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque le ha sido el chivo expiatorio de la dictadura, ¿no? Este argumento que Patricia decía, que yo no lo comparto en absoluto. Cuba no tiene un bloqueo, no hay un bloqueo, lo que hay es un embargo. Que lo que inhibe es el comercio de Estados Unidos con Cuba, no del resto del mundo. Cuba comercia con muchísimos países del mundo, con cientos de países, con Uruguay entre ellos, vende ron, vende cigarros, tiene otro servicio que exporta menos particulares. Una enorme cantidad de países del mundo Cuba comercia y no hay ningún tipo de restricción. Con Estados Unidos hay un embargo que desde Bill Clinton se aflojó y no implica a los medicamentos y a los alimentos. De hecho, el pollo que este año se está comiendo en Cuba es enormemente producido en Estados Unidos. En su enorme mayoría es producido en Estados Unidos. Cuba fue un importador muy importante de pollo el último año de Estados Unidos. Entonces, creo que con el tema del bloqueo, el llamado bloqueo, que es un embargo, los partidos comunistas del mundo, en particular el Partido Comunista de Uruguay, pretende ahora llevar la discusión para ahí, como siempre se hizo, como que lo que es un gran chivo expiatorio. Bueno, ya que Patricia estaba haciendo gestos, aprovecho para darle la palabra a ella, pero además exhortándolos a que no se me encasillen, que hable cada uno cuando entienda necesario, que se interrumpan. Vamos, primero Patricia y después... cortar porque no quiero cortar. Ahora sí, ahora ya tuvo cada uno una intervención larga, ahora discutan. Nos podemos cortar ahí. Hay un punto ahí sobre la dictadura y sobre la instalación de ese tema y repetir, ¿no? Recuerdo que en campaña me preguntaban sistemáticamente si pensaba que Venezuela era una dictadura, si no era una dictadura. Es como, necesitamos llevar todo a ese lugar porque tenemos una lectura parcial de los posibles regímenes en los que la gente se organiza. O sea, creo que tenemos que asumir que hay formas de organizar a las sociedades que son distintas. Con algunas podemos estar de acuerdo, con otras no, pero no por eso podemos hacer unas valoraciones tan categóricas de decir, bueno, si no es una... Porque yo tengo muchas discusiones sobre la democracia liberal burguesa, muchísima. En esta democracia liberal va presa la gente pobre, en esta democracia liberal hay un montón de pobres y un montón de gente que tiene muchísimo dinero, hay gente que no come, hay gente que no tiene acceso a la salud. Bueno, a mí sí me preocupan muchísimas cosas de la democracia liberal, como también me preocupan otras cosas del régimen que tiene Cuba. Entonces, me parece que nos paramos en un lugar donde, bueno, entramos en la lógica del el país que es dueño de este mundo, ¿no? Nos instala y nos dice que la democracia liberal burguesa es el régimen de los pueblos libres y todo el resto tenemos que estar de acuerdo con esas variables. Yo eso creo que es una lectura... Pero es la preferencia de la enorme mayoría de la sociedad uruguaya. Eso que vos le llamás democracia liberal burguesa es entendido como pluralismo político, ¿no? Porque le pones esos adjetivos negativos, pero estamos hablando de pluralismo político, de libertad de expresión, de competencia política libre. Pero vamos a la diferencia entre lo que estamos planteando. Que yo sea republicana, que yo piense en la poliarquía y en la democracia como el régimen en el que yo quiero vivir, en el que entiendo que también quieren vivir mis compañeros del Partido Comunista del Uruguay, que después de un proceso muy largo de discusión y con un teórico como Arismendi muy importante para América Latina, se plantean en el avance en la democracia.
y que esa es la forma que nosotros elegimos para vivir, no puedo pensar que quien no viva bajo esa forma vive mal, vive equivocado, ¿no? Entonces, analicemos un poco mejor el contexto, los países, las sociedades, porque hacemos alguna lectura simplista de decir, bueno, no, las nuevas generaciones no están de acuerdo con ¿Y según quién? Según yo, sentada acá. No lo sé. No, a ver, yo creo que, Leonardo, Patricia, me da la impresión de que hay una cosa que sí está claro, que las nuevas generaciones, como por suerte es así, todos fuimos jóvenes y mucho más revolucionarios que en otras edades, todos tienen demandas que son crecientes, la actitud contestataria es muy de la juventud, y por suerte que es así, porque de ahí muchas veces viene el cambio. Mi impresión es que el régimen cubano, así como también la democracia liberal, muchas veces no logra canalizar las diferencias culturales y generacionales y las demandas sociales de diferentes sectores, y quien no entienda eso no entiende el poder. Y yo creo que lo que le está pasando a la cúpula cubana es que no está entendiendo ese cambio de generaciones. Es muy interesante desde el punto de vista simbólico en la movida esta de resistencia o de oposición que se ha ido armando en los últimos meses, esa canción que se ha convertido en emblema. Claro. De una parte de la población, falta saber de qué porcentaje de la población, pero de una parte tiene esa canción con el título Patria y Vida, en lugar del clásico Patria o Muerte de la Revolución, ¿no? Claro, la gran pregunta que uno tiene, y obviamente hay que ver el impacto de este movimiento, es la dimensión del movimiento, porque también hay que ser claro de que este movimiento ocurrió en el 94 y la dimensión fue mucho más acotada porque no había medios amplificadores como podían ser los celulares. Esa es una de las cosas que resta ver. Lo segundo que resta ver es si esto realmente tiene la dimensión de un movimiento de cambio como para que el régimen cubano diga, bueno, tiene un límite a la represión y realmente la demanda es crecientemente insatisfecha. Hace poco Díaz-Canel había hecho algunos cambios en cuanto a la propiedad privada, intentando generar más iniciativa privada, pero claramente la impresión que uno tiene, y obviamente con la lógica de estar fuera del día a día de Cuba, es que al régimen cubano le ha costado muchísimo abrirse a la iniciativa privada, a la juventud, a las necesidades crecientes de diversidad cultural, de diversidad en la palabra más amplia de la diversidad. Y bueno, y yo creo que lo interesante de todo esto, ojalá que para Cuba las cosas puedan canalizarse de la mejor manera, con la menor cantidad mejor dicho, sin represión y sin muertes. Gabriel, había aparecido la discusión a propósito de qué tipo de gobierno es este. ¿Va por ahí para completar esta parte del debate? Sí, a ver, yo creo que no es bueno, que no es sano si queremos realmente encauzar algunas cosas que pasan en Cuba, centrarnos en la etiqueta de cómo calificamos el régimen, ¿sí? Y sí poner foco en cómo evaluamos o calificamos cada uno de los hechos. Es decir, más que preocuparme si le ponemos la etiqueta de dictadura o no dictadura, o si es comunista o no es comunista, lo que me interesa a mí es hablar de libertad de expresión, me interesa hablar de represión, me interesa hablar de las posibilidades que tienen los cubanos de acceder, por ejemplo, a Internet o acceder a la información, o discutir acerca de lo que implica que algunas personas sean reprimidas de distintas formas, ¿no? De la forma violenta o de la forma de acallar determinadas voces. Y también me interesa discutir acerca de lo que es la manipulación desde el exterior, lo que implica la manipulación de determinados movimientos y de la amplificación de determinados movimientos fuera de Cuba y darle dimensiones que a lo mejor no sabemos si tienen o no tienen en la isla, que es un poco lo que planteaba Costa, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez que por ejemplo, que el Parlamento y los políticos uruguayos terminan entrando en una discusión de que por un lado unos quieren etiquetar esto como dictadura porque esa es la bandera que hay que defender, y los otros tienen unos problemas internos donde hay algunos que de ninguna manera aceptarían calificar a Cuba de dictadura porque se pierde toda una historia de revolución socialista.
ahí lo que generamos es un conflicto donde al final no estamos aportando nada, donde cada uno se embandera con una mirada sesentista, como decía Patricia, y en realidad no le metemos diente a lo que le tenemos que meter, que es cómo hacemos para apoyar un proceso transformador en Cuba. Porque más allá de qué etiqueta le pongamos a ese régimen, está claro de que Cuba necesita un proceso de transformación que el propio gobierno cubano ha reconocido, ¿no? Porque ha tenido cambios en esta historia, no solo una apertura comercial por una necesidad de crisis económica, sino también una apertura en cuanto a los cambios en los niveles de comunicación con el exterior, de niveles de manifestación, ¿no? Es decir, creo que recién en el 2019 Cuba hace explícita el reconocimiento de que las movilizaciones sociales pacíficas son posibles en Cuba. Entonces, hay un proceso transformador en Cuba, obviamente, seguramente no a la velocidad que nos gustaría a todos los que estamos en esta mesa, pero si nos centramos en en etiquetar y en negar que hay una manipulación desde el exterior de lo que pasa en Cuba, yo creo que vamos por el camino equivocado. Y lo otro que hay que tener presente para analizar este tema para mí siempre es que yo, cada vez que hablan de Cuba, tengo que estar pensando en Haití. Eso es una necesidad que tengo, ¿no? Es decir, querer pensar que en Cuba se puede vivir con un régimen como en Uruguay es desconocer la realidad de lo que es el Caribe, de lo que es Centroamérica, ¿no? Entonces, no es fácil pensar de contextualizar esas cosas. Déjame mover esto. Perdón, a mí la historia de Cuba y de Haití son dos historias de la colonia muy distintas. Podríamos comparar Cuba con Dominicana o con Costa Rica en vez de con Haití. Haití tiene una historia bastante distinta a la del resto, entonces me parece que la comparación es, busquemos el peor caso para que Cuba no quede tan mal, comparémoslo con el horror humano, humanitario que es Haití. Yo tengo un acuerdo... Perdona, Agustín, por la corrección. Lo comparo con Haití en el sentido no del peor vecino, ¿sí? Yo tuve la oportunidad por trabajo de estar en Dominicana y es la misma isla que Haití, ¿entendés? Entonces, a lo que me refiero es que tienen contexto las cosas. Es decir, que Haití es lo que es dividido con una raya con Dominicana por contextos históricos, y pensar que Haití puede ser diferente es tan difícil como pensar que Dominicana puede ser diferente a lo que es o que Cuba puede ser diferente, ¿no? Es decir, pero hay una las cosas tienen contexto. No se pueden ver como trasladables a cualquier parte del mundo, que es todo lo mismo llegar a cualquier lado. Gabriel, parte del contexto es el problema o el tema de la globalización. ¿Sí? Yo creo que hoy los regímenes no tienen posibilidad de vivir aislados, por suerte. Y eso en parte es lo que le está pasando a Cuba. Es decir, la revolución del celular, o de la información, o como lo quieran llamar, llegó para que Cuba no pueda vivir aislada como pudo vivir durante años, y que las manifestaciones disidentes internas ocurren. Y más allá de la amplificación real y objetiva que existe desde Miami. Sí. A ver, para mí, yo tengo un acuerdo con Gabriel y una diferencia. El acuerdo creo que es no conocemos verdaderamente la magnitud de lo que está pasando, y eso creo que es real. Y ahí creo que la pregunta que nos deberíamos hacer todos, y estoy citando a alguien que lo puso en Twitter estos días, es ¿por qué no se cubren las protestas en Cuba como se cubrieron las de Chile o de Colombia? Uh-huh. La respuesta obvia, capaz que hay otra que yo me estoy perdiendo, pero la respuesta obvia que me parece es el tipo de régimen, que más allá de la represión que hubo en Colombia y Chile, eso se enmarcaba en un régimen democrático con cierta libertad de expresión, que en Cuba no está. Capaz que hay otra aplicación que me estoy perdiendo, pero tenemos mucho más problemas para saber lo que verdaderamente está pasando en Cuba. Y ahí un punto. Sí. Y después sobre la discusión de si es bueno o no es bueno, y acá mi diferencia, poner el dedo en el tema si es un régimen dictatorial o no. Probablemente si se genera la mesa de diálogo, de negociaciones, que ojalá se genere en Cuba para avanzar, para hacer reformas, para empezar a abrir el país, la política, las libertades, la economía, probablemente haya que sacar esos temas tan candentes. Ahora, acá en Uruguay, en la discusión que damos en Uruguay, yo creo que es una parte importante del debate. Claro que sí. Gabriel nos proponía decir, bueno, pero no neguemos que está el bloqueo, pero esto mejor, perdón, lo estoy caricaturizando, digo un poco, Gabriel, pido disculpas porque no, Gabriel, digo yo, no neguemos que está el bloqueo, pero de esto de la dictadura mejor guardémoslo un poquito, porque no es el tema que deberíamos estar hablando. No, ¿cómo no? Para mí es parte de la línea de base. Para mí es parte de la línea de base que hay que discutir. ¿Sí? No, estaba Patricia interviniendo.
Y sobre el acuerdo y el desacuerdo, o sea, ahí sí es verdad, ya Andrés dijo algo ayer que me pareció muy ilustrativo, es el Partido Nacional saluda al Partido Comunista Chino en su aniversario, pero después hace unas declaraciones terribles en relación al cubano, entonces lo que les molesta es que sea un país pobre, no que sea un país comunista. Entonces tenemos un relativismo cultural que podemos aplicar a los asiáticos y decir, bueno, ¿no? Desde un punto súper racista, decir, son muchos, entonces ellos se manejan distinto. No lo podemos aplicar a la lectura centroamericana. No, ¿sabes qué pasa, Patricia? Que en el fondo... A ver, lo que nos pasa con Cuba es que los últimos 70 años de la política latinoamericana y uruguaya, en un porcentaje quizás no mayoritario y obviamente muy minoritario, pasó en torno a Cuba. Si uno mira la historia política del Uruguay y de los partidos políticos, Cuba siempre está presente. Estuvo en los 60, estuvo durante la dictadura, estuvo en la reintegración democrática con por suerte, el inicio de las relaciones diplomáticas, estuvo cuando se cortaron las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Valle. Cuba siempre está presente. Y uno va a Cuba y lo que está presente también es Uruguay. Es increíble la ascendencia que también los uruguayos han tenido a raíz de la afinidad política del Frente Amplio, ¿no? Y es un dato de la realidad. El tiempo se nos fue, pero me pareció escuchar a Agustín que quería agregar algo en el final. ¿Sí? Muy cortito sobre esta última referencia de Patricia. A ver, si el argumento es hay otras dictaduras, es bueno, ¿no? Porque que no estamos señalando, es bueno porque estamos poniendo en pie de igualdad con una dictadura, ¿no? El argumento que he escuchado varios estos días que hacía referencia a Patricia es, no, pero aquel también y vos no decís nada. Ok, estamos mejor, me parece. Eso lo dice Agustín, no lo digo yo. Ya volvemos con cambio de conducción también. Viene Romina para el segundo tema. Zuli Clames. Ella es la invitada en el ciclo Arte UI en Perspectiva y Victoria Plaza Office Tower esta semana, la semana que empezó el lunes 12. De ella tenemos acá en el estudio esa obra que ha inquietado a muchos. Ese cuadro que, si siguen la emisión en video, ven a mis espaldas o a las espaldas de Romina. Ese dormitorio que a algunos oyentes les suena a Van Gogh, pero que forma parte de toda una línea de trabajo que ella sigue, inspirada en el misterio de la muerte, de los sueños, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sigue abierta la pregunta a propósito de qué les sugiere a ustedes y otros de los cuadros de Zuli. Va a ser bueno tener ese material. Pongan sus comentarios. Bueno, mándenlos por WhatsApp, es una posibilidad. Algunos lo hacen, pero si no en la cuenta de Instagram, ¿no? Allí es que se da la participación más movida, incluso con la propia autora respondiendo, contestando. Así tenemos más material para la entrevista, porque hoy ella estará 2:30, recuerden, 2:30 en La Conversación, en diálogo con Fernando Medina.